¿Tuvo Jesús hermanos carnales? ¿Tuvo María más hijos? Este debate eterno entre católicos y protestantes hay que fundamentarlo, primero, en las Escrituras, segundo, en la tradición de la Iglesia y tercero, en las enseñanzas, el magisterio, lo que nos ha enseñado la Iglesia desde siempre. Es decir, no podemos inventarnos cosas. Entonces, cuando entramos en un diálogo entre católicos y protestantes, hemos de ser conscientes siempre que para que pueda haber un mínimo de diálogo, necesitan los protestantes que citemos la Biblia. Me parece perfecto, citemos Biblia. Ahora bien, aunque citemos Biblia, el problema no se soluciona, porque no es solamente citar Biblia, sino tener una misma hermenéutica, es decir, una misma interpretación. Porque yo, por más que explico ciertos temas, es como un frontón. Voy a poner de ejemplo una mini conversación mantenida con un hermano que no es católico, Ricardo Jesús, que no quiero que se moleste por ponerle de ejemplo, pero es para que veáis cómo muchas veces no dan fruto estas conversaciones. Mirad, empecemos con este mensaje. Sabes que en la Biblia salen sus hermanos, ¿no? Santiago, José, Judas y Simón. Búscalo y me dices. A mí personalmente, Ricardo, he de verdad de decir que me llama mucho la atención cuando me habláis, o sea, cuando la gente habla a un sacerdote, como si el sacerdote no conociera la palabra de Dios. Es decir, es como decirle a un fontanero, existen las tuberías, búscalo y a ver si sabes, si te enteras, ¿no? A ver, yo hay muchos temas que no sé porque no los he estudiado y porque no tengo formación al respecto. Pero hay otros que es mi vida. Es decir, ¿cómo le podemos decir a un sacerdote, busca el texto donde diga que José, Judas, Simón, tal y cual, los hermanos de Jesús? ¿Cómo no los va a conocer? Pero bueno, está bien, ¿vale? Vamos a seguir. Yo le pregunto a Ricardo, ¿esos hermanos que mencionas son carnales? ¿Dónde estaban cuando crucificaron a Jesús? ¿Por qué María se quedó en casa del discípulo amado Juan en vez de con sus hijos o con su esposo José? Contestación. ¿Qué tiene que ver dónde estuvieran, sino que existieran? Eso es lo relevante. Mateo 13:55. Vamos a ver. Siguió la conversación y yo le dije esto a Ricardo. A ver, Ricardo, vete por favor a Juan 20:17. ¿A qué hermano se refiere ahí Jesús? ¿Me contestarás, al ver que pasaba el tiempo, me contestarás a la pregunta que te he dicho del Evangelio de Juan? Respuesta de Ricardo. Ahí empiezo a leer el que está abajo. Ahí está hablando a los hermanos espirituales, no carnales. Pero cuando está con la multitud, habla de sus hermanos de sangre. Está tu madre y tus hermanos. Voy al mensaje más de arriba. No se puede, al que no quiere ver, no va a ver. No comentaré más en tus vídeos. Que Dios te bendiga mucho. Ricardo, con todo el derecho del mundo a no comentar más en mis vídeos y no pasa nada, solo faltaba. Es más, yo soy el primero que invita a la gente que no esté de acuerdo con lo que yo enseño, que es la doctrina de la Iglesia Católica, que pase de largo, tan feliz, que siga su camino, que siga amando al Señor y anunciándole a quien no lo conoce, ¿verdad? Pero, ¿quiénes son aquí los ciegos que no quieren ver? De verdad, hermano mío. Vamos a leer Juan 20:17. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 17. Le dice Jesús a María Magdalena, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Vamos a ver, ¿qué lógica tiene? ¿Qué sentido tiene afirmar que en los pasajes donde dice tu madre y tus hermanos están ahí fuera y te buscan, son hermanos carnales, y ahora afirmar aquí que no se refiere a los hermanos carnales? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio para decir que en uno sí son hermanos carnales y en otro no? Si Jesús ha resucitado, es decir, estaba muerto, todo el mundo que lo conocía y lo amaba lloraba su muerte. Cuando María Magdalena escucha que ha resucitado, lo ve al resucitado. Y Jesús le dice, ve donde mis hermanos. Si Jesús ciertamente tenía hermanos, es más, si supuestamente Santiago, el hermano del Señor, iba a ser cabeza de la iglesia de Jerusalén, supuestamente, si es que era su hermano carnal, ¿cómo puede ser que María Magdalena no fuera a los hermanos carnales
para decirles esto. ¿Dónde fue María Magdalena? Nos lo dice el versículo 18. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. ¿Qué es más difícil de justificar? Pregunto, desde la lógica, no desde los prejuicios antidoctrina católica, desde la lógica. ¿Qué es más difícil justificar? Que una mujer llamada María tuviera un porrón de hijos que citan ahí en esos textos, hijos e hijas, y que casualmente ninguno de sus hijos ni de sus hijas la acompañó a María bajo la cruz junto a su hermano asesinado en una cruz. No hubo ningún otro hermano ni hermana que ya no te digo que creyera que Jesús era el Mesías, sino que entendiera el sufrimiento de su madre y de su hermano muerto en la cruz como un bandido, y que no hubiera nadie en la cruz. ¿Esto es raro o no es raro? Vamos a ver, si nosotros cuando hay un familiar enfermo en el hospital abarrotamos los hospitales para acompañarles, cuando muere un familiar abarrotamos la iglesia para hacer el funeral y despedirles, y ahora me estáis queriendo decir que cuando Jesús estaba en la cruz y estaba su madre al pie de la cruz sufriendo por la muerte de su hijo, ninguno de sus hermanos, supuestos hijos de María, estaban allí consolando a su madre. Y no solamente eso, sino que además dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 25, que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, su tía, la hermana de su madre, que se llamaba también María probablemente, María la mujer de Cleofás, María Magdalena. ¿Dónde estaban los demás hermanos y hermanas de Jesús? Jesús, viendo a su madre, junto a ella al discípulo a quien amaba, le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. De nuevo vemos que se utiliza la palabra hijo sin ni siquiera hacer referencia a hijo de carne, sino que le encarga el cuidado del discípulo amado a su madre, María. Pero es que luego dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y ojo, desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Por favor, apelo a la razón. Apelo a la lógica humana. ¿Alguien me puede explicar por qué María se va a vivir con un extraño, por muy discípulo que fuera de Jesús? Es un extraño, teniendo familia. ¿Dónde están todos estos que en Mateo 13:55, María, hemos visto dónde está, pero ¿dónde están Santiago, José, Simón, Judas? ¿Dónde están sus hermanas? Sin haber ni un solo versículo que afirme que María tuvo más hijos. Simplemente por el referente de la palabra adelfos, hermanos, que acabamos de ver que se utiliza en montones de contextos que no hace referencia a hermanos de carne, como lo que Jesús le dijo a María Magdalena, ve donde mis hermanos, y ella fue donde los discípulos, no fue a ningún hermano de carne. ¿Cómo puede ser que os cueste tanto entender con lógica humana? Ya no te digo con sana interpretación o hermenéutica, que es lo que tendría que ser, por lógica humana, que es extrañísimo, que es mucho más difícil justificar que no hubiera ni un familiar nada más que María, la madre y su tía. Nadie más en la cruz. Es extrañísimo justificar que María se quedó a vivir con un extraño en lugar de volver a casa con sus hijas o sus hijos. Y eso no os cuestiona. La tradición de la Iglesia jamás ha afirmado que María tuviera más hijos. ¡Jamás! Y ahora de repente, de forma protestante, ahora todo el mundo consideráis, porque leéis mal ese pasaje, que Jesús tuvo montones de hermanos, que María tuvo montones de hijos. Es algo tan extraño. Entonces, efectivamente, como tú bien decías, Ricardo, en esto, no se puede, al que no quiere ver, no va a ver. Así que, como estoy de acuerdo contigo, dejo este vídeo, pero estoy consciente que quien no quiere ver, no va a ver, aun teniéndolo delante de sus narices.